Bienvenidos nuevamente a este canal en donde sobre todo hablamos sobre libros y autores, y actualmente estamos viviendo una situación que nos está atrapando a todos en general: medios de comunicación alternativa y redes sociales. Una guerra que se está presentando, ya los primeros enfrentamientos entre el pueblo ruso y el pueblo ucraniano. Para lo cual quiero mostrarles algunas obras que quizás vale la pena revisar desde el punto de vista histórico. El primero de ellos es, o mejor dicho, son Los Cosacos de León Tolstoy o Lev Tolstoy, quien por cierto es de origen polaco. ¿Y por qué les hablo de este libro? Básicamente porque los cosacos es un pueblo que se asentó al sur de Rusia, en lo que hoy vendrían siendo los actuales países de Ucrania, Bielorrusia, el sur de Polonia también tuvo influencia de los cosacos, y la parte de Lituania y Moldavia también estuvo con presencia de estos pueblos cosacos. ¿Quiénes fueron los cosacos? Bueno, los cosacos fueron un pueblo que defendió la frontera precisamente y esta zona de la influencia del Imperio Otomano de aquellos años, de los siglos XVI y XVII, y también de la presencia de los turcos. Recordemos que el avance turco va a ser frenado, entre otros, por Drac el Empalador, el conde Drac el Empalador, que después va a ser famoso con la obra de Bram Stoker en El Conde Drácula. Otro de los autores que quizás valga la pena revisar es Nikolai Gogol, quien es un escritor de origen ucraniano y que nos va a presentar dentro de sus obras más importantes un cuento o una historia sobre un líder cosaco que también va a detener este avance de los turcos en la Rusia de aquella época. Y por último tendríamos Caballería Roja. Caballería Roja no es otra cosa más que una breve historia o un breve cuento de Isaac Babel, un escritor de origen ucraniano y también judío, que va a estar de acuerdo con las ideas socialistas y comunistas de la época de los 30, pero que sin embargo va a ser encarcelado, va a ser enjuiciado y finalmente sentenciado a morir asesinado durante el régimen de Joseph Stalin. Recordemos que durante la época de Stalin se va a desarrollar la Segunda Guerra Mundial, y esta Segunda Guerra Mundial traerá como consecuencia que los rusos ganen esta guerra y que se consoliden como una de las principales potencias en aquel momento en la Europa del Oriente y prácticamente en Asia. La influencia del comunismo y del socialismo traerá como consecuencia que el mundo se polarice y se divida en dos: el bloque socialista y comunista encabezado por esa Rusia de Joseph Stalin, y por el otro lado la Europa occidental capitalista y sobre todo encabezada por la otra gran potencia que logra ganar la Segunda Guerra Mundial y que será Estados Unidos. Así el mundo se va a ver dividido hasta noviembre de 1989, cuando vendrá la caída del muro de Berlín, y con esto empezará poco a poco el mundo a conciliarse. Sin embargo, será con Gorbachev y su famoso programa, la perestroika, que empezará esta apertura y el desmembramiento de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas y el surgimiento de países como Rumania, como Lituania, como Estonia, Ucrania, Bielorrusia, en fin, pero que van a mantener, o Rusia va a querer mantener, esta influencia sobre esos países, a pesar de que van a surgir como repúblicas independientes. De esta manera es como ahora el presidente Vladimir Putin quiere volver a hacerse de esos territorios de Ucrania donde antiguamente estuvieron los cosacos, y
Esto por razones de orden político, económico y social. Lo más importante es que a través de Ucrania pasan oleoductos y gasoductos que van a distribuir, o que hasta la fecha distribuyen, el petróleo y el gas a los países del sur de Europa y de Europa central, ¿sale? Entonces, de alguna o de otra manera, estos países de Europa del sur o de Europa del este y de Europa central se van a ver afectados con esta guerra. Tan es así que una vez que Vladimir Putin empezó las amenazas y las agresiones hacia el pueblo ucraniano, el precio del barril del petróleo se disparó. Hoy estamos en $101 el precio del barril por esta situación de tensión y ya de ataques que se está viviendo entre Rusia y Ucrania. Y por último, una situación que hay que tener en consideración es que Ucrania es uno de los países de Europa que tiene una gran reserva en litio. Y recordemos que con el litio se están fabricando energías limpias, de las cuales, por ejemplo, China es uno de los países que más está dominando, y obviamente Vladimir Putin, con su economía emergente, lo que quiere hacer es tomar esas reservas de litio, mantener el control de los gasoductos y del oleoducto que tiene para tener, o mejor dicho, construir una mejor posición en estos momentos en la Europa de esa región. Tener un mayor control, mayor poder, afianzarse en el poder, y desafortunadamente lo que no está viendo en el trasfondo es la grave situación que está viviendo el pueblo ucraniano, los ataques, los bombardeos, y que finalmente el pueblo de Ucrania, como todos los pueblos en el mundo, están conformados por familias, por hombres, por mujeres, por niños y niñas y bebés que van a sufrir en carne propia, desafortunadamente, la situación que estamos viendo ya en las noticias. Espero que les haya gustado y estamos en contacto para un siguiente video. Muchas gracias.